Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Hoy vamos a hacer un periscopio entretenido y variado, más que nada porque había pensado en principio hablar de unos temas y después he ido cambiando a lo largo de la mañana. Aquí tenéis la revista de Harvard Business Review que habla de Building a Workforce for the Future. Todo lo que os estoy hablando estos días de poscapitalismo son temas que directa o indirectamente se estudian en las grandes escuelas de negocios como Harvard, como el IES Business School de Madrid, que seguramente hoy día tiene más prestigio si cabe y más capacidad de relación que el propio Harvard. Hablaremos de esto porque es importante. El mundo está cambiando a toda velocidad. Algunos ni se enteran de que está cambiando. Cuesta admitir que el neoliberalismo ha muerto, o mejor dicho, que está muriendo a marchas forzadas. Pero sin embargo, esa es la realidad y todo cambia. Cambia el mundo del business, de las escuelas de negocios, cambia el mundo del trabajo. Los sindicatos han desaparecido, aunque se resistan a ello. Y tenemos que tratar de que la gente se dé cuenta de que los partidos políticos que hoy día nos decepcionan una y otra vez, en realidad no saben ni por dónde van ni a dónde quieren llegar. Entre otras cosas porque salvo salvarse a sí mismos, no hay ningún objetivo claro en ninguno de los partidos de centro, derecha e izquierda que se han movido estos últimos años en Occidente, especialmente en Europa. De los cuadros que os voy a hablar hoy, este es importante y os los pongo porque ahí es donde tenéis la esencia de lo que luego vamos a decir. ¿Qué hacemos con Alemania?, dice este cuadro. ¿La echamos del euro sin contemplaciones para que no intente hacernos daño a los demás? Europa puede vivir por tercera vez de la bestialidad alemana, decimos. Las 55 bombas atómicas que tiene Alemania en forma de derivados, y aquí tenéis el cuadrito por enésima vez, la cifra importante no la veis, pero ya os lo digo yo, 54,7 billones de derivados de Alemania, indigeribles para Alemania, indigeribles para su Bundesbank, indigeribles para el Banco Central Europeo, indigeribles para Europa. Aquí tenéis una fotografía que merece la pena porque a veces tenemos que hacer un poco más divertida nuestra vida. Quiere decir, aquí tenéis unas joyas, digamos, de edificios que se han modificado en la India, que merece la pena leer, que merece la pena verlo con más detalle en Financial Times, porque en el fondo en todos los países del mundo, a pesar de los humanos, también hay humanos que funcionan muy bien y que hacen verdaderas obras de arte. Más cuadros que tenemos ante nosotros son soluciones a la pobreza extrema. Cuando digo que ni partidos de derecha, ni de centro, ni de izquierda sirven para nada, y que en Europa se están imponiendo precisamente por eso partidos populistas a la izquierda o derecha de estos, en realidad se debe a que sencillamente no se da soluciones a los problemas por parte de los partidos de derecha, centro, izquierda, los sindicatos y demás. Aquí os comento una vez más que en vez de la renta básica hay que ir pensando en el impuesto de la renta de personas físicas, en el impuesto negativo sobre la renta de personas físicas que permite resolver los problemas de desigualdad y los problemas más flagrantes que hay en España y Europa. Nuestro periscopio, aquí lo tenéis, Ángel Gimeno, for presidente, hoy día lo veréis más claro que os pondría Ángel Gimeno, movimiento 7 jaques, que intentamos que sea un movimiento a lo largo y ancho del mundo. Otro de los cuadros, y este ya lo empezamos a comentar,
el coste de salvar la globalización lo soporta la gente corriente del mundo desarrollado más que de otros. Pensionistas, trabajadores, pobres y todas las instituciones que se han creado en los últimos 50 años o incluso más, como el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OMC, toda esta gentuza trabajan para la élite global, que lógicamente se aferra a su posición de privilegio. Insisto en que si los partidos de derecha en Europa e izquierda están cayendo cuando llegan al poder, es porque sencillamente están aceptando la austeridad que nos perjudica a todos y están en realidad facilitando que la democracia se hunda definitivamente en Europa. En el centro del sistema estamos viendo algo que estábamos olvidado. Ahora también se vuelve a morir gente en las cárceles alemanas, teóricamente se suicidan. La tortura, la censura, las detenciones arbitrarias, la vigilancia masiva en forma de sencillamente el controlar todas las comunicaciones y controlar todos los documentos que se escriben entre unos y otros, es el pan nuestro de cada día en la sociedad en la que estamos viviendo. Pues bien, de todo lo que hemos visto hoy, en Internet, lo que más nos ha convencido por mucha diferencia ha sido un movimiento, concretamente, de la Marea Blanca de Granada, dirigida por un personaje interesantísimo más no poder, que sus alumnos, la gente que colabora con él. Ha habido gente como Iniesta, ha habido gente que se ha volcado para que creara una fundación que ayuda a jóvenes con problemas. Pero este caballero se ha preocupado de cómo funcionan los hospitales en Andalucía. Y este caballero que sale, como decía esta mañana en El Confidencial, entre otros sitios, este caballero ha conseguido que la marea blanca resucite y demuestre que las mareas siguen existiendo y que las mareas son las únicas que pueden ayudar a salvar a los ciudadanos cuando tienen problemas serios, como era el caso de los ciudadanos de Granada, que más o menos unos 60.000, 80.000 salieron a la calle precisamente para atacar la sanidad de Susana Díez. La sanidad de Susana Díez, como dice este joven, una sanidad a dedo, con la gente de confianza, con gente que no vale, pero que sí, pero que son de confianza para Susana Díez. Gente que vale tan poco como ella, son los ideales para llevar la sanidad en Granada. Le han dado un buen tortazo a Susana Díez y bien que se lo ha merecido, después de todo lo que ha hecho a lo largo de estos últimos tiempos. Hoy quería llevaros a lo siguiente, que es muy importante. Nuestro movimiento, 7 Jaques, no, está contra la violencia, por descontado. Está por descontado contra sinvergüenzas al frente de periódicos. No admitimos bajo ningún concepto que un personaje siniestro como Juan Luis Cebrián, hijo de Vicente Cebrián, el camarada Vicente Cebrián, jefe de la prensa del movimiento, no podemos admitir que gente que desarrollaron la manipulación hasta extremos inconcebibles en la época de Franco, y que gente que en la transición del 75 al 78, mejor dicho, incluso unos años antes, desde el 72 al 78, o sea, 3 años antes de la muerte de Franco y otros 3 después, gente como Juan Luis Cebrián, que hoy hablan de democracia, estaban incrustados lógicamente en el aparato de comunicación del régimen. De hecho, Juan Luis Cebrián llegó a ser director general de Televisión Española. No estamos contra la violencia, faltaría más, nunca estaremos contra la violencia, no se consigue nada bueno, pero sí que estamos contra gente como Juan Luis Cebrián, que procedía del movimiento, hijo del movimiento, y sin embargo luego, a lo largo de los años, ha intentado pasar
por un demócrata que no ha tenido ningún problema en ser el representante de Bilderberg en España, por ejemplo, y el que se encarga de dar invitaciones a estos políticos de medio pelo y a estos empresarios taciturnos e ineptos que tenemos que soportar en España. Y no es mi propósito hoy criticar en demasía a la gente, pero desde luego no es de recibo que el país, un periódico quebrado, que ha sido salvado por intercesión del gobierno de Mariano Rajoy, el presidente más corrupto que ha tenido España en los últimos 30 años, el presidente del partido más corrupto de España, ha salvado precisamente al país cuando estaba completamente quebrado por decisiones empresariales francamente inauditas por lo estúpidas. Juan Luis Cebrián, a través del País, que desgraciadamente para él ya no llega a la gente, ya creo que escasamente se publican 200.000 periódicos y creo que ni de media llegan a eso. Quiere decir que el País ya hoy pinta poco, pero a su manera consigue sumar los efectos del País con los efectos de las radios estas liberales o medio liberales o como le queráis llamar, las televisiones como 13TV, que a lo largo de los últimos años ha perdido casi 80 millones de euros, y nosotros además con nuestros presupuestos, con nuestros impuestos hemos ayudado a pagar cosas a la Iglesia para que se preocupara de Cáritas, pero no para que se preocupara de tener unas televisiones y unos medios que en el fondo defienden lo más carco y rancio que hay en España en estos momentos. El País, con RCTV, con La Sexta, con La 4, o sea, con las televisiones italianas, por decirlo de alguna manera, que desde luego poco se han preocupado de formar e informar de verdad a los españoles, todos ellos de común acuerdo han trabajado una vez más con Felipe González, otro personaje siniestro y nunca mejor dicha la expresión, un elemento que debería marcharse de España sencillamente para que no nos recuerde el GAL, para que no nos recuerde que se nos cargó el poder judicial constitucional que podíamos haber tenido en España. Este grupo son los que de alguna manera han decidido que el PSOE tenía que enfrentarse unos con otros y está intentando, aunque me imagino que va a fracasar como siempre, de colocarnos a Susana Díez al frente del PSOE y después al frente del gobierno de España. Es repugnante que gente que en el fondo de inteligente no tiene nada, pero que eso sí tiene una gran experiencia en manipular, pretendan dirigir todavía nuestros destinos después de demostrar que no tienen pajoletera idea de lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo. Decíamos que vamos a intentar ser constructivos. Vamos a ver. ¿Qué de las cosas que aquí estamos proponiendo, cuando estamos diciendo, por ejemplo, no aceptamos a presidentes de gobierno o expresidentes mentirosos, ineptos, sin conocimientos de cómo funciona el mundo, presidentes que han sido capaces de vender nuestra soberanía española, nuestra soberanía económica y política? No aceptamos a esa gente. O sea, estamos diciendo que no aceptamos ni a Felipe González, ni aceptamos a Mariano Rajoy, ni aceptamos a José Luis Rodríguez Zapatero, ni aceptamos por descontado a José María Aznar. No aceptamos a nadie. Esto es una postura de izquierdas, o esto es una postura de derechas, esto es una postura de centro. Yo creo que es una postura racional, sencillamente. Queremos defender los intereses de los españoles, y después los intereses de los europeos, y después los intereses de, por descontado, toda Europa, toda Asia, el mundo en general. Nosotros decimos, no aceptamos leyes mordazas. No podemos admitir leyes mordazas del Partido Popular. ¿Hay alguien dentro del PP que esté por la ley mordaza? ¿Hay alguien que entienda que nosotros no podemos hablar
de la familia real, sencillamente porque hay una ley que lo impide o que trata de impedirlo? ¿Verdad que no? Es igual ser de derecha que de centro, de izquierda, que ser del movimiento, de los movimientos del arco iris o de los movimientos que queráis. Todo esto que estamos diciendo y que propone el movimiento 7 jaques, poscapitalismo, capitalista en el fondo, porque todavía el capitalismo no ha desaparecido, en el fondo, sirven para todos los ciudadanos de Europa, salvo los extremistas de uno u otro signo. Nosotros decimos que no podemos aceptar un presidente de gobierno corrupto en España, sencillamente porque la dignidad de los españoles se pone a nivel del suelo y no lo podemos consentir ni ahora ni nunca. No aceptamos, insisto, periódicos, televisiones, radios quebradas y encima compradas, transmitiendo consignas día y noche a lo largo de todo el año. No admitimos, preferimos no tener televisiones, preferimos no tener radios, preferimos no tener prensa, antes que tener periódicos que por quebrados han sido comprados para que digan lo que quieren una pandilla de sinvergüenzas. Nosotros insistimos en que queremos comisiones de investigación. No es un tema ni de derechas, ni de centro, ni de izquierdas. Queremos comisiones de investigación, como hemos propuesto al presidente del Consejo General del Poder Judicial, sobre empresarios como Florentino Pérez Rodríguez, que han tenido una actividad empresarial cómoda y que en el fondo no tenían ningún derecho a tener un tratamiento especial. Pero más todavía queremos saber si el trato que se da a personajes como este en los juzgados son idénticos a los que reciben el resto de los ciudadanos. Y si no es así, pues eso hay que cambiarlo. Y hemos propuesto al Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid que vayan preparando una comisión de investigación a la que se le facilitará las sentencias que ha habido a lo largo de estos años, del 2000 al 2016, que tengan que ver con Florentino Pérez Rodríguez y otros, pero sobre todo Florentino Pérez Rodríguez, porque llegó sin un euro a la presidencia del Real Madrid, y hoy no digo que tenga muchos más euros, porque tienen las empresas muy complicadas, pero lo que es indudable es que ha condicionado el libre mercado en este país, sin dudas de ninguna clase. Queremos entonces comisiones de investigación en ayuntamientos y comunidades que analicen cómo se han adjudicado los contratos, cómo se prepararon los pliegos para los concursos o para las subastas, por qué se ampliaron a veces los contratos, por qué contratos que no se han hecho en su totalidad o por qué contratos que han fracasado y que no funcionan, sin embargo se les paga como si hubieran tenido éxito. Queremos sencillamente que en España no haya nadie que tenga más derechos que otros en los juzgados españoles. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo con esto? Nadie está en contra del Real Madrid, faltaría más. Lo que no estamos es contra la gente que se aprovecha del Real Madrid. Decía, ¿podemos aceptar que los bancos sigan siendo salvados por los presupuestos de los distintos países europeos? Y lo hablo desde la perspectiva de un señor de derechas, por ejemplo. Vamos a ver, ¿con qué derechos al Santander, al BBVA, al Sabadell, al Popular se tiene que poner del presupuesto español 500.000 millones entre inyecciones de dinero directas, entre provisiones fiscales, etcétera, etcétera? ¿Por qué tenemos que sacrificar el Estado español 500.000 millones y dicen que tienen un agujero adicional de 160.000 millones en el sector inmobiliario? ¿Por qué una persona de derechas tiene que aceptar que los bancos que han quebrado haya que salvarles 1, 2, 3 veces? ¿Verdad que no tiene sentido? Si tú has cometido errores, si tú has cometido delitos, si tú has perseguido gente que han desahuciado de derechas, de centro, de izquierdas, ¿por qué coño tenemos que salvar a unos bancos que en el fondo parece que tienen corazones de piedra en vez de corazones normales y corrientes? Ni Ana Botín, ni Francisco González, ni el señor Ron,
ni el señor presidente del Sabadell, ni ningún otro, por descontado, que ha dejado quebrar a su banco por una mala gestión, puede seguir al frente de sus bancos. ¿No es esto una cosa perfectamente de derechas, de centro y de izquierdas? El movimiento Siete Jaques, que en el fondo lo que pretende es dar solución a los problemas que tenemos, entre otros los de los bancos, que pretende dar solución a la gente que tiene, por ejemplo, que ha perdido su trabajo, que pretende dar solución a la gente que termina sus estudios y no tiene un trabajo para empezar a iniciar su actividad en la vida profesional. ¿Por qué nosotros podemos resolver esto y no lo pueden resolver otros? Esta es la pregunta que uno se hace. Y la contestación, pues os la estaba diciendo. Salvar a los bancos de la globalización, salvar a los bancos centrales, salvar por descontado a las industrias, a los sectores del seguro, por ejemplo, o al sector inmobiliario. Es algo gratuito que no se debería haber hecho nunca. Entre otras cosas, porque no han creado más que problemas. A lo largo de los últimos 20 años, el sector inmobiliario, el financiero y el de seguros llegó a ocupar prácticamente el 25% de los PIBs de todos los países de Occidente. Y sin embargo, el sector industrial, que era el sector que realmente había procurado y había dado buenos puestos de trabajo con valor añadido y a la vez empresas auxiliares que podían trabajar con ese sector industrial, esos en su día tuvieron hasta un 20 y tantos % y tras esta crisis ha bajado por debajo del 14%. El sector industrial ha caído por debajo del 14%. Es una aberración. ¿Por qué tenemos que consentir que los bancos españoles y europeos que no tienen negocio tengan que vivir a costa de las tarjetas de crédito en las que cobran intereses abusivos que no deberían cobrar? ¿Por qué tenemos que mantener una banca que necesita cobrar comisiones bestiales para poder sobrevivir? No estamos de acuerdo, y lo digo desde una posición de derechas, de centro, de izquierdas. ¿No puede Podemos asumir completamente todo lo que estoy diciendo? ¿No puede dejar de decir chorradas algún personaje de Podemos como los anticapitalistas y dejarse de estupideces y reconocer que el anticapitalismo como tal no existe, no tiene sentido, es absurdo completamente? Si el capitalismo llena sus vidas de los anticapitalistas estos, si hasta sus pensamientos amorosos están impregnados de capitalismo, si cualquier necesidad o deseo de cualquier tipo en el fondo forma parte de esa estructura formal o informal, como le queráis llamar, en la que está impreso todo lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo artístico, todo está dentro del capitalismo de los últimos 250 años. ¿Qué es eso de hablar de anticapitalismo, amigo Urbán? Y amigo Pablo Iglesias. Tiene más sentido común 1000 veces la señorita Rita, con todos los problemas que haya podido tener a lo largo de los años, tiene más sentido común sus planteamientos que los planteamientos, por descontado, de Espinar, de Urbán y por descontado de Pablo Iglesias. No vais a ningún lado con planteamientos que están fuera de la realidad. Escuchar y oír o leer, porque hay 270 periscopios que hablan de poscapitalismo y que hablan de productos financieros tóxicos contra los que todos estamos de acuerdo en acabar con ellos. ¿Qué tema de los que os estamos planteando no es un tema que se pueda aceptar por cualquiera, por cualquier persona que ha estado en un partido político y era honrado, claro? El poscapitalismo no admite, por descontado, la corrupción. Es incompatible con ella. Como el poscapitalismo tiene unas dudas muy serias de hasta dónde debe llegar la globalización. Nos ha parecido bien que Europa no pudiera firmar con Canadá
ese principio de tratado que en el fondo quería ser el anticipo de lo que sería el tratado entre Estados Unidos y Europa. No estamos contra la globalización, la gente del poscapitalismo. Estamos, desde luego, sí contra la globalización financiera malentendida y contra los movimientos salvajes de capitales a corto plazo fundamentalmente, que pueden cargarse un país de la noche a la mañana. ¿No puede estar perfectamente de acuerdo con todo esto la gente honrada del Partido Socialista? ¿No puede estar de acuerdo con esto la gente de Podemos? ¿No puede estar con esto de acuerdo la gente honrada de Ciudadanos, que también los hay? Y no pueden estar con esto la gente que en su día creía en el Partido Popular y hoy no cree porque ve que un partido con un presidente de gobierno corrupto, al igual que todo su partido, sus estructuras, no estamos hablando de los militantes o de los votantes, aunque hay mucha gente equivocada y manipulada por descontado. Pero la gente honrada no cree que hay que acabar con los desahucios antes que acabar con otras cosas. No debemos ya ir buscando solución para la gente que está en pobreza extrema. No puede perfectamente defender Pablo Iglesias esto que estoy diciendo, que no se lo he oído hablar. Impuesto negativo sobre la renta de personas físicas que haga las veces de una renta básica para los más necesitados en España. ¿No parece lógico que las indemnizaciones sean iguales para el trabajo fijo o temporal? ¿No estamos todos de acuerdo en el fondo, gente de derecha, centro e izquierda, en que esto es lo lógico y que por lo tanto tenemos que defenderlo? ¿Tiene sentido contra lo que dicen los sindicatos ya quebrados y abandonados y machacados por el neoliberalismo precisamente por incapacidad de sus dirigentes, Tojo y compañía? ¿No parece normal que la dualidad del trabajo desaparezca también en España? No podemos consentir peleas bastardas entre la gente que tenía buenos propósitos y que los está matando poco a poco. Lo que se está viviendo en Podemos en estos momentos es muy desagradable, porque hubo una época, un movimiento 15M que nos ilusionó a todos los españoles. Y hoy ha habido, o esta semana pasada en Granada, un movimiento de la marea blanca que ha resurgido allí de la noche a la mañana, que ha demostrado que si los ciudadanos estamos unidos, si los ciudadanos de uno u otro signo político, si los ciudadanos de un color, de una raza, de una religión, si todos unidos porque estamos defendiendo intereses colectivos, si defendemos los intereses de la sanidad que queremos, lógicamente conseguiremos eso. Y ya es hora también de darnos cuenta de que no tiene sentido que se privatice la gestión de hospitales, ni tiene sentido que se privaticen las basuras, ni tiene sentido que se privatice nada, porque es una merienda de negros las contrataciones que se formalizan con los ayuntamientos. Y ya no las contrataciones con los ayuntamientos, sino las subcontrataciones que estos contratistas de los servicios del ayuntamiento, subcontrataciones en unas condiciones indignas, soportan otro tipo de empresas que no pueden tampoco subsistir y que a lo largo del tiempo van desapareciendo y por lo tanto el servicio termina siendo pésimo. Es hora de que la gente se dé cuenta de que el mundo está cambiando. El neoliberalismo nos obliga a machacarlo. El neoliberalismo no puede seguir si queremos que la globalización se pueda defender en parte, porque a estas alturas de la historia de la humanidad es imposible acabar con la globalización. Terminaríamos en guerras comerciales, por no decir en guerras de otro tipo, como sabéis. Nosotros consideramos que en el sector financiero quebrado en la actualidad, y analicemos por un momento solo el Banco Central Europeo. Vamos a ver, las políticas de Draghi que apoyan estos liberales de medio pelo que parecen tontos de remate. Vamos a ver, ¿cómo podemos comprender que Draghi esté colocando o esté emitiendo dinero, esté emitiendo euros como un loco, que empezó con unas cifras bajas pero que a este paso va a llegar a tener prácticamente 4 o 5 billones de euros, que en el fondo están garantizados o soportados
por deuda pública de países europeos que son completamente insolventes, como Italia, Portugal, España, por descontado, Irlanda. ¿Cómo podemos admitir que este señor emita dinero, que tenga como garantía deuda pública de estos países que acabo de mencionar y de otros que también tienen problemas? ¿Cómo podemos permitir que Draghi siga financiando a corporaciones a unos precios que no debería hacerlo, cuando esas corporaciones no le van a poder devolver el dinero? ¿Cómo podemos consentir que llegue a cifras de 5 o 6 billones de euros, por ejemplo, de los activos y pasivos del Banco Central Europeo, cuando a España le corresponde un 12% o casi un 13% de responsabilidad sobre los mismos? Quiere decir que si el Banco Central Europeo quiebra, de hecho realmente ya está quebrado, España tendría que soportar, para poder ayudarle y salvarle, pues el 12% de esos 5 billones o 6 de los que estamos hablando. O sea, que no tenemos bastante agujero con la deuda que ha emitido el gobierno inepto español, 1 billón, el 100% del PIB que dicen ellos, el 150% más bien, al igual que de las autonomías, todas ellas insolventes, al igual que el Estado español en estos momentos. ¿Cómo coño un país que tiene 1,5 billones de pasivos financieros que atender y que no puede devolver nunca, cómo además a este país le vamos a sumar 600.000 millones de euros procedentes del Banco Central Europeo para salvar al Banco Central Europeo? ¿Cómo podemos consentir esto? Y vuelvo a la gente de derechas, de centro y de izquierdas, que queremos captar lógicamente para un movimiento como el nuestro, un movimiento transversal, populista. ¿Qué tiene de malo el populismo, señores? Ese médico granadino dice que el populismo es lo que la gente entiende, lo que la gente tiene claro. Esto que estamos diciendo, que no se puede consentir que bancos quebrados sigan viviendo a costa de nuestro presupuesto y encima nos quieran dar lecciones de cualquier tipo. Es que es imposible que personas que tendrían que estar en presidio puedan dar lecciones de nada. Y menos aquellos que encima les dan puestos de trabajo a los políticos cuando dejan la política. Completamente imposible. Insisto, este mundo en el que estamos es un mundo complicado y lo único que hay que hacer es entenderlo. Y entenderlo supone cambiar y darse cuenta de lo que está ocurriendo. No quiero extenderme hoy mucho más, sábado, que mañana tendremos un día divertido para decir cosas, pero me vais a permitir que, haciendo un paralelismo entre 2 o 3 libros que se han escrito en los últimos días y de los que ha hablado gente bastante inepta, pero bastante inepta, algunos menos ineptos, pero desde luego Ana Botín no es precisamente lo más espabilado que hay en España, ni muchísimo menos. El Homo Deus, la cuarta revolución industrial. Y aquí una frasecita de un personaje siniestro también de hace muchísimos años, que de alguna manera alimentó y amamantó con sus ideas el fascismo que nacía en parte. Solo os leo un trocito de un libro de Pierre Klossowski, que habla de Nietzsche y del círculo vicioso, pero que merece la pena en estos momentos en los que Europa se está descomponiendo conocerlo, y me vais a permitir que lo lea en directo. En lo sucesivo habrá tales condiciones previas favorables a amplias formaciones de soberanía particulares, casi privadas, como nunca hubo hasta ahora. Y esto no es lo más importante. Lo fundamental es que se ha vuelto posible la formación de asociaciones internacionales para que existan unos hombres privilegiados genéticamente, y no precisamente por tratamientos genéticos exclusivamente, en tanto que habrá grandes masas completamente abandonadas a sus suertes que prácticamente estarán fuera del mundo de la producción, de los servicios, de la agricultura y del comercio. Decían que en estos momentos parece que hay gente en el mundo que se ha impuesto como tarea el engendrar una raza de amos. Los señores de Bilderberg, la masonería
declarada de tantos y tantos en Estados Unidos, en Escocia, en Reino Unido, en Alemania y sobre todo en Francia, hay una serie de asociaciones curiosas que pretenden generar una raza de amos, los futuros amos de la Tierra. Seguramente herencia del neoliberalismo, fundamentalmente, y de los defectos o lo peor del capitalismo. Esto que nos contaba Nietzsche hace años y que continuaba diciendo que será una aristocracia nueva y temible, pensar en el Juan Luis Cebrián, pensar en los caciques de las televisiones manipuladoras españolas, pensar en los políticos que no han vivido más que de la política en los últimos 30 años. Toda esta gente constituirá, a partir de una legislación elaborada por ellos, entre otros los mediócratas que nos gobiernan, todos los opositores de todo tipo y variedad, abogados del Estado, a técnicos comerciales, a registradores y demás milongas, toda esta gente pretende, sin haberles dotado a Dios precisamente de mucha inteligencia, construir de alguna forma una raza aparte, un grupo aparte que puede decidir los destinos de los demás. Continuaba el escrito diciendo una especie de hombres superiores que gracias a la preponderancia de su voluntad, no de su inteligencia, gracias a su riqueza e influencia, no su inteligencia, repito una vez más, se servirán de la Europa democrática, esta Europa que de democrática no tiene nada, pero que sigue machacando con pasión, casi diría, como hacía el otro día el amigo Juan Luis Cebrián cuando hablaba de la España democrática que no conocemos. Esta es la realidad, pero decía el amigo Klosowski, que gracias a la preponderancia de su voluntad, poco saber, pero sí bastante riqueza e influencia, conseguido muchas veces a base de la corrupción, se servirán de la Europa democrática como de un instrumento dócil y maleable para apoderarse de los destinos de Europa y de la Tierra, con el fin de, como artistas, dar figura a otro tipo de hombres. Bueno, esto se decía ya hace muchísimos años y parece que lo viviéramos en estos momentos. Pues bien, el poscapitalismo lo que pretende es preocuparse de la gente, seguir desarrollando tecnologías, tratar de salvar el planeta, trabajar duramente para que las energías renovables, sobre todo la solar y la eólica, se impongan y por lo tanto permitan unos costes de energía para los ciudadanos prácticamente gratuitos. Nuestro movimiento 7 Hack es postcapitalista, pero no contrario a lo que en el capitalismo ha funcionado, ni tampoco contrario a lo que funcionó en el marxismo, como sería la teoría del valor-trabajo, la única teoría que ha sido capaz de valorar productos mercantiles y no mercantiles. Nuestro movimiento quiere defender eso, otro mundo diferente en el que no haya privilegiados de ningún tipo. Amigos, mañana seguiremos. Creo que todo el mundo, todos los que formamos parte de la sociedad, los empresarios también, los ciudadanos, los trabajadores, los pensionistas, los funcionarios, tenemos que tener en cuenta que el mundo cambia y que podemos hacerlo de tal forma que lo amoldemos a lo que deseamos para todos. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, Ángel Jimeno. Buenos días, amigos.